Nada de que no diga nadie, así que no me mire. Es que todavía no se sabe, pues Pues te he Diego. dicho, sí, se va a un curso. Sí, me voy. Diego, ahora que comentas eso, o sea, sobre... Aprenden fuera, decimos. Sí, sí, claro. Anita, no está muteada. No, ese horario ya está allá, ese horario ya está allá. Yo lo entendía, Diego, ya le respondí también. No sé, yo no sé de qué están hablando. No días tengo libres, o sea, sonido. Ahora estoy hablando. Para que no tengan que hablar, no los escuchamos. esos días Es lo más complejo, pero funciona. como es la primera vez que tengo así, que quería ir a conocer esa pampa. Claro, Carolina de Llani, No, Martín. te aviso, no, te estoy diciendo justo por tiempo por si acaso, porque te voy a dejar libre esta semana. Por si acaso. Para que no hagan nada. No hagan nada, porque posiblemente vas a reemplazar a Breno. Bueno, para tratar de iniciar con unos minutos de demora. Buenos días a todos. La idea de hoy vamos a empezar una serie de presentaciones que es entre hoy, martes, miércoles y jueves, que están enmarcadas en el proyecto Nandes Más, que creo que ya conocen todos, bueno, incluyendo también Joel. Y en este punto nos visita Isabel Schumacher, que ella es coordinadora científica de MeteoSuisse, y los temas que vamos a abordar en estas tres charlas tienen que ver ya con la calidad del dato una vez obtenido. Si se acuerdan, por lo que estuvieron cuando vino Joel, fue más el tema de estaciones de terceros, redes de observación, íbamos más a la parte de la obtención en sí del dato. Ahora hay algo también de eso, pero la idea es empezar a caminar la calidad del dato desde que es observado hacia adelante y ver un poco con el trabajo que hacen en MeteoSuisse, bueno, qué podemos trabajar coordinadamente, qué beneficios podemos sacar de esa colaboración que sea aplicable acá a nivel de la región. Isabel va a hacer las presentaciones, después está libre de preguntas. Hoy arrancamos con gestión de datos, mañana tenemos homogenización y pasado rescate de datos. Esa va a ser a la tarde, pero a la mañana va a haber una charla que va a dar Joel sobre medición de nieve, porque era un tema que nos quedó de antes, bueno, nos parecía interesante. Así que Isabel, gracias, y bueno, vos sumá lo que quieras, libre de presentación. Muchas gracias, Maru. Sí, bueno, mi nombre es Isabel Schumacher, como ya me presentó Maru, soy colaboradora científica de MeteoSuisse. Yo en verdad acompaño el proyecto en Andes, haciendo puente entre los especialistas sudamericanos y los especialistas mexicanos. Mi fondo es de las geociencias y además tengo una parte de la cultura. Hoy día les voy a contar un poco sobre gestión de datos, pero de un punto de vista un poco más amplio. Queremos hacer hincapié en la calidad del dato desde que se mide o se observa. Entonces vamos a hacer un pequeño resumen. Disculpe, quería decir, la presentación fue una colaboración mía con Deborah van Keitenbeek, que es mi compañera de trabajo de la parte de datos y redes en Suiza, y Christian Siff, que es nuestro especialista de ORQC, que tiene que ver con los modelos estadísticos en el control de datos automáticos. Lo vamos a ver un poco más allá. Al final de esta presentación va a haber un pequeño quiz y luego va a haber una ronda de preguntas con los especialistas. Ustedes pueden plantear las preguntas en español, yo las traduzco, ellos me van a dar la respuesta en alemán y se la devuelvo en español.
sumamente alta para el pequeño río Suiza. También tenemos redes convencionales. Aquí tenemos sobre todo la red de observaciones meteorológicas. Estas nosotros las diferenciamos un poco porque son parámetros observados. Todo lo que es visibilidad, nubosidad, el estado del suelo, el present weather, el past weather. Nosotros como que aislamos esto de las mediciones. Luego también tenemos mediciones de precipitación manuales y red tecnológica que se están tratando de automatizar bastante difícil, ¿no? Acá, nuestra red principal, la SwissMetNet. Me voy a enfocar en esta para hacer los ejemplos. Como dije, 100 estaciones meteorológicas automáticas más 100 pluviométricas, las variables estándares, temperatura, humedad, presión, lejanía, precipitación total y velocidad. ¿Datos? ¿Los recibimos? Sí. No estaríamos Se está pasando la... Ok. ¿Lo estás compartiendo? Una vez hacemos la presentación en Teams, ¿eh? Y tenemos un enredo nosotros en Meteo Suisse, usamos Teams como medio de comunicación y todo. Quiero, sí, pero consume con alemán. No, en la última, creo que la tercera solapa, cliquear en la imagen y ahí el azul. Está bien. Sí, sí, no. Ahí debería estar bien. Se ve. Ah, se ve, sí. ¿Te acuerdas, Isabel, cómo era en alemán la segunda? Lo que yo quiero hacer es, voy a descompartir. Sí. Quiero compartir la segunda pantalla. No, eso es La presentación, la tercera pestaña. Ahí la tercera. Espera. Ayer sin presión me salió. Solucionado. Sí. Sí, Están todos, también nuestros amigos que están presentes digitalmente. Sí, sí, ahora ya. Súper. Ya, perfecto. Entonces, tomamos la explicación ya del SwissMetNet. El SwissMetNet obviamente está certificado por la OMM y cumple con todos los estándares de la OMM. Para que se hagan una idea de la densidad de red que tenemos en Suiza, tenemos problemas de info, porque estos solamente son la red SwissMetNet. Y como ustedes ven, Suiza tiene un largo de 348 kilómetros y un ancho de 220 kilómetros, es pequeñita. Y tenemos aquí solamente con el SwissMetNet unas 260 estaciones. Lo que sí hay que decir, Suiza es un país sumamente montañoso y tenemos valles muy cortados. Entonces, obviamente la climatología se diferencia de un valle a otro. Eso, para tener la idea, esta es como la típica SwissMetNet. Todas estas estaciones varían un poco entre los aparatos que tienen. El Tican, yo le llamo la mascota de Meteo Suisse, porque todo el mundo ama el Tican, es el medidor de temperatura que funciona en todas las condiciones. Lo puedes poner en una montaña y te toma la temperatura bien, la puedes poner en el bajo y también funciona perfecto. Luego tenemos la medición de la heliofanía. También tenemos aenómetros, o sea, medir el viento de forma común, y también tenemos los automáticos con presión. Luego el TIS, que mide en el fondo la precipitación. ¿Hay precipitación o no hay precipitación? ¿No hay tipo? El medidor de presión también. El Rotronic. El Rotronic es lo que nosotros llamamos la medición redundante de temperatura. El Tican y el Rotronic van como en conjunto. El Tican, por lo general, es la medición oficial, y el Rotronic, por cualquier cosa que no funcione el Tican, está el Rotronic, que mide redundantemente la temperatura. El Lambrecht, que aquí también tenemos dos mediciones, uno solo, que mide la precipitación, y también hay una redundante.
Y luego, finalmente, la temperatura a nivel del suelo y así. Obviamente también medimos radiación global acá, o hay un ceilometer que se veía anteriormente, también radioactividad y cosas así. Las estaciones varían un poco entre ellas. Bueno, estos son los problemas comunes de los instrumentos en Suiza. No sé cuáles serán en Latinoamérica o en Argentina. Esto es lo que les decía, típico del país montañoso, ¿no? Se nos congelan literalmente los instrumentos. Luego, esta es una perspectiva por abajo del Lambret, que es el medidor de precipitación, que tiene, no sé cómo se llama, es como un columpio. Tiene un columpio y que va cayendo la lluvia y en algún punto se vierte y vuelve a retomar, ¿no? Entonces ahí se acomodaron unas avispas, se hicieron su vida. Después también tenemos los pájaros, que les encanta pararse en instrumentos para medir el viento, sobre todo los eléctricos, que son calefaccionados. Y nos falta la lanchita que se anda comiendo los cables. Y obviamente también la influencia del ser humano, que por un lado instala superficie en el campo de medición que cambian o sea, las condiciones de medición. En este caso no lo alcanzan a leer, pero ahí sale creo que 42 grados. Significa que esa superficie calienta el suelo a 42 grados y no cambian las mediciones, ¿no? Y el otro factor humano, esta es una medición de nieve automática. Bueno, a alguien se le ocurrió que sería un buen lugar para poner sus plantitas. En pleno julio-agosto, que es verano en Suiza, teníamos como 10-20 centímetros de nieve. Era imposible. Sí. Bueno, aquí viene, yo les digo que la parte central en Meteo Suisse, porque sin el operador técnico no funciona nada. El operador técnico tiene dos tareas principales en Meteo Suisse. La intervención inmediata. Significa, si hay algún fallo en la estación, ellos tienen que poder responder y resolver el problema dentro de 3 días antes. Y la otra tarea grande que tienen es la mantención preventiva, que consiste en mantenimientos anuales de todas las estaciones y también la calibración de los instrumentos. Entre que lo calibran en el lugar o cambian el instrumento que uno había calibrado y lo llevan al laboratorio. El funcionamiento de la red tiene que estar garantizado. Eso es como lo más importante. O para todos. Bueno, acá hubo un ejemplo de un protocolo del TIGAN, de la mascota de Meteo Suisse, como le digo yo. Cuando el operador técnico vaya, hace su mantención anual, lleva este protocolo que en el fondo lo lleva paso a paso en todas las cosas que tiene que hacer al revisar este sensor. Estos protocolos fueron diseñados según las necesidades del Meteo Suisse y los sensores implementados. Aquí hay puntos, por ejemplo, el warning, do not change TIGAN and Protronic at the same time. Es porque son nuestras dos mediciones de temperatura, ¿no? La redundante y la oficial. No podemos sacar las dos de la red al mismo tiempo. Pero también tiene cosas como más generales, el estado visual, está bien el aparato, ¿no? Sí. Luego también se limpió la temperatura del sensor con lija, sí se hizo bien. ¿Esto por qué? El sensor de temperatura del TIGAN se empezó a oxidar cuando recién se implementó este aparato y empezaron a salir tendencias en las series de datos en la climatología y de repente decían, pero algo está pasando, ¿no? Y tenían estos puntos de quiebre. Y ahí descubrieron que lo que pasaba es que el sensor se oxidaba y ahora hay que, cada vez que se hace el mantenimiento anual, que limpiarlo con papel de tela. Esas son como esas cosas. Además de rellenar este protocolo, también se sacan fotos con una cámara de 360 grados de forma estandarizada. Un panorama general, por ejemplo, o una visión hacia el norte, una visión desde el sur o hacia el sur, de cosas específicas como de la letrona de arriba, la letrona por abajo o el pluvio box. Esta es una sistemática para siempre tomar las mismas fotos de las estaciones y tener un registro de cómo evoluciona la red. Luego, ¿cómo se documenta? O sea, ¿cómo llega esta información a la base de datos, entre comillas, y también se comunica a las áreas de excelencia que necesitan esta información?
tenemos el ChestNet, que es como, o es la herramienta oficial de MeteoSwiss, que funciona como herramienta de ticketing, banco de datos y página de estado de la red. Acá, el operador técnico, cuando tiene el protocolo, llega a la oficina, escanea el protocolo, lo guarda como un PDF, mejor dicho, y lo guarda. Pero algunos datos del protocolo entran aquí al ChestNet. Y aquí a esta herramienta también tiene acceso los especialistas de homogenización y también los de datos. Luego, nuestros operadores técnicos, yo les digo nuestros porque Miji y Kido son dos operadores técnicos que están en la oficina que yo trabajo. Tenemos muchos más operadores técnicos, pero ellos son como los que están integrados en nuestro equipo. Ellos desarrollaron una herramienta propia que se llama MaintMail, que lleva un historial mucho más detallado de las estaciones, de los sensores y los trabajos que se han hecho en los sensores. Esto nació un poco de la necesidad que tenía el área de homogenización para saber los detalles y encontrarle la relación a las tendencias y los puntos de vista. Bueno, así se ve el ChestNet. Ustedes ven, no lo pueden leer, tampoco era la intención que lo puedan leer, pero más lo que quiero mostrar acá es que se les presenta una lista de tareas a los operadores técnicos que la pueden ir trabajando. O sea, le pueden hacer como los tickets que ya pasaron. Aquí el ChestNet interactúa con la herramienta que vamos a ver más allá del área de calidad de datos, donde el operador que hace, o si el operador que revise la calidad de datos puede poner un ticket, oye, este sensor está fallando porque me está mandando unos datos que no calzan. Entonces eso acá le aparece al operador. Este es el MaintMail. Lo que ustedes ven acá es el registro del ticket de una estación montañosa en Santis, y ven que todos los trabajos hechos en ese sensor, no en la estación, en ese sensor están detalladamente enlistados acá. Entonces se tiene un historial sumamente detallado de ese sensor en esa estación. Perfecto. Bueno, para que vean, Guido y Miji solo atienden 100 cosas, solo. Atienden 100 estaciones, son esas más o menos. Esas 100 estaciones las alcanzan, por lo general, dentro de una hora. La estación más lejana le queda 2 horas. Ellos necesitan un 50% de su carga laboral para hacer las intervenciones y las mantenciones de estas 100 estaciones. Es decir, 100 estaciones automáticas requieren de un puesto laboral del 100% para estar mantenidas y también tener intervención que se necesita. Ahora, ya que estamos con la estación, está bien, el dato se está generando de buena forma y nos va a entrar a la parte que es el control de calidad, que es la parte central de esta presentación. ¿Cómo funciona el control de calidad en MeteoSwiss? Se puede decir que por un lado se limpian los datos con diversos controles, donde también entra el tema de verosimilitud probabilística, que vamos a ver más adelante, y por el otro lado se mejora el dato, o sea, se hace todo lo que es la interpolación y agregación. Voy a pasar un. Se puede decir que la cadena de valor del dato es la siguiente. Primero entran los datos originales, luego se limpian los datos y se mejoran los datos. Ahora, ustedes quizás se recuerdan del Data Warehouse que presentó Joel la última vez que estuvo acá, ¿no? Es una base de datos que integra todo. Estos procesos que se ven como lineales acá en MeteoSwiss son iterativos y corren en paralelo. Significa que cada vez que el dato se modifica, por ejemplo, por temas de calidad, todo el sistema recalcula todos los datos y hace todas las agregaciones nuevas. ¿Okay? Tengan eso en la mente para la presentación. Bueno, acá otra vez se presenta el proceso lineal. El proceso no es lineal, es paralelo iterativo. A la izquierda tenemos todo lo que es la estación, el monitoreo técnico. Desde que partió de la estación, se pueden generar alarmas instantáneas, cuando hay, por ejemplo, clientes sumamente altos. Después, un control en tiempo real, eso va directo al operador técnico y le dice, oye, esta estación está mandando algo que no funciona, hay que sacarla de la red. Luego, cuando el dato quiere entrar a la parte que nos interesa a nosotros, que es el control climatológico, pasa por el calc check.
Y esta herramienta va en conjunto con la importación. El dato tiene que pasar el CalcTrack para poder entrar al Data Warehouse. Luego en el Data Warehouse se corren todos los controles automáticos y también un control manual que lo voy a presentar luego. Y finalmente se puede decir como el estado más puro o más refinado del dato es la homogenización. Limpiar el dato. CalcCheck. ¿Qué hace el CalcCheck? Hace controles de rango fijo. Todo lo que físicamente es imposible. O sea, saca todo lo que físicamente es imposible. Si un dato llega a ser imposible, no sé, por ejemplo, mide la temperatura de 100 grados, el dato no entra al Data Warehouse. Y también hace cálculos básicos, como de metros segundos a kilómetros hora, cosas así. Luego tenemos el ATSI, que es el Automatic Check and Manipulation, que es todos los controles automáticos. Tenemos dos ATSI, el diario y el horario. El ATSI diario hace todos los controles y también todos los métodos de interpolación automática. El ATSI horario hace algunos controles y pequeñas interpolaciones. ¿Por qué se diferencia? Porque el ATSI diario necesita, en parte, algunos controles necesitan un cierto largo de datos para poder correr esto. Además del ATSI se suma el RQC, que es una herramienta que se creó más tarde y que hace controles automáticos a base de modelos estadísticos. Y finalmente tenemos el ITSI, que es nuestro control manual y donde también se pueden hacer interpolaciones. Cortito sobre los controles, para que vean los controles a grosso modo que tenemos. Todo lo que es el control de rango fijo, creo que aquí no tengo que entrar a mayor detalle. Controles con límites definidos. Tenemos controles de rango variable, por ejemplo, temperatura de marzo de 2 metros Zurich es otra que la temperatura en marzo de 2 metros en Jungfraujoch, que es la cumbre de la montaña. Estos son controles adaptados a las estaciones. Después tenemos controles con límites variables, variabilidad mínima, o sea, que el viento, por ejemplo, varía menos de 0.1 metros por segundo en 6 horas. O también de variabilidad máxima, por ejemplo, saltos en la temperatura de 5 grados en 10 minutos. Los controles de consistencia entre variables que tenemos son variables de una misma estación, que por ejemplo se compara la heliofanía con la precipitación. No puede haber precipitación en un día soleado, ¿no? Bueno, estos controles de consistencia entre variables en el pasado llevaron a muchas alarmas falsas. Se hizo una estadística sobre los controles para ver cuál es la performance de los controles. Es aquí donde nació el RQC, que es el control de calidad en base del lenguaje R, y que se basa en modelos estadísticos que están entrenados a base de series de datos controlados por números. Solo les voy a presentar cortito para que vean dos ejemplos. Acá tenemos una curva que claramente de temperatura en el Jungfraujoch, que tiene un pico muy definido en esta zona. Entonces, ¿qué hace el RQC? El RQC calcula todas las curvas de las estaciones que hay en Suiza, o sea, del Swissmednet o el Meteo Suisse, y las compara y busca las estaciones de comparación de serie de datos que más le calzan a la serie de datos que se está analizando. Y a partir de eso se determina cuánto tengo que ajustar esta serie de datos para hacerla, ¿cómo se llama?, solapar con la otra, y si un cierto límite se transfiere, se marcan los datos como sospechosos y entran al ITSI, donde después lo corrigen manualmente los operadores. Otro es el R Quality Control, QC, que es una herramienta que utiliza distintos datos de precipitación y une en una herramienta para ver la calidad de las distintas fuentes de información. Sobre todo se usan, por ejemplo, las mediciones de radar o las estaciones de precipitación del Swissmednet. Es un poco un tipo, Swissmednet se usa como ground truth y se compra. ITSI. Este es la herramienta que fue desarrollada en su tiempo por Débora, la experta que vamos a ver más rato. Ella integró, o ellos integraron, todas las herramientas que hoy utilizan los operadores
que editan los datos, hacen el control manualmente, o sea, todas las ventanillas de comparación de estadísticas, etcétera, en una herramienta. ¿Qué nos permite el ITSI? El ITSI, por un lado, me muestra todos los datos sospechosos que detectó el sistema actual. También en este caso, en el ITSI, cuando llega el operador que controla los datos, en la mañana tiene una lista de datos que fallaron los controles, y eso los va trabajando durante el día. Entonces llega, abre uno de los datos que falló, lo ve acá, y además se le refleja aquí en los bits. Entonces, no se ve muy bien en la pantalla aquí, pero esta columna tiene como color Z. Está gris, blanco, gris, blanco. Las de acá para allá están todas gris. La única columna que se puede modificar es esta. Nosotros en general solo modificamos el dato a nivel base. No modificamos agregados, nada, solo el nivel base. Entonces, le quedan dos cosas. O modifican directamente el dato aquí en la columna, o pueden entrar a este gráfico interactivo y lo pueden modificar directamente acá. Lo otro que es muy práctico, se definieron estaciones de comparación para las distintas estaciones que se pueden plasmar en el mismo gráfico y ver, ¿hace este salto sentido? ¿No hace sentido? ¿Cómo lo hago? Las otras cosas que se pueden hacer directamente aquí en los gráficos también es hacer la interpolación manual. En verdad van dibujando y uniendo el gráfico para que se vea bien, ¿no? Otro punto que me dijo Débora, que era así como ya el non plus ultra, que yo no lo conozco también, pero ella dijo que esto era genial, era poder cambiar con un clic la granularidad. O sea, yo puedo cambiar mi serie de datos de minutos a horario, a diario, a mensual y de vuelta. No me tiene que cargar y hacer, sino puedo cambiar en estas distintas perspectivas. Acá en este tool también es uno de los aspectos. Aquí directamente el operador que trabaja los datos en ITSI puede hacerle un mensaje a los operadores técnicos y aparece en el chestnut que vimos delante. Todo lo que se ingresa aquí, toda la información de mutación, toda la información de interpolación, va guardado junto al dato en el Data Warehouse. Perdón. Había animado algo y lo había olvidado. La interpolación. Las interpolaciones de lagunas de datos se hacen entre 1 hora y 6 horas, depende un poco de la variable, de forma automática. Todo lo demás se ha hecho manualmente. Aquí hay que decir, y esto es un poco una contradicción con lo que dije delante, de que solo se modifica a nivel base, las interpolaciones se pueden hacer cuando faltan demasiados datos a nivel base, se cambia, se va a un nivel diario o a un nivel mensual. No es necesario hacer las interpolaciones a nivel base para poder interpolarlos luego o tenerlos en otros niveles más altos. Luego, la agregación. Es un proceso paralelo que corre de forma automática y que se inicia tan pronto que haya suficientes datos. Es decir, si tengo 6 valores para la hora de 10 minutos, tengo la agregación hecha a la hora 02. Tan pronto que se hace una modificación del dato, por ejemplo, en el ITSI, se inicia nuevamente la recalculación de los agregados. Aquí indagamos un poco en el tema de agregación de datos en MeteoSwiss. Acá recuerden eso de la base de datos que se está como reactualizando constantemente y que está todo en uno, ¿no? El operador confirma el dato, los agregados son consistentes. Acá está el dato base, ¿no? Ahora, si el operador no confirma el dato a nivel diario, ¿qué pasa? El valor diario no se puede corregir porque es un agregado, nosotros solo corregimos a nivel base. ¿Qué pasa? El operador corrige el dato en el nivel base de 10 minutos y la agregación automática restablece la consistencia del base de datos. Y así conservamos la consistencia a todo tiempo. Perfecto. Ahora pasamos a un tema de la verosimilitud probabilística. La verosimilitud probabilística aborda 2 desafíos. ¿Cómo combinamos la información de calidad generada por diferentes controles de calidad independientes, tanto automático y manual? Y por el otro lado, ¿cómo resumimos
de forma simple la información y de calidad para el usuario. Queremos poder decirle a un usuario, sí, tenemos un dato que es más bien verosímil, a un dato no, quizás no es tan verosímil. ¿Ya? Esto es un poco provocativo, no se ofendan. La sola inspección del operador es de alguna forma un poco incompleta, porque ¿qué pasa? Un dato es siempre considerado verosímil hasta el punto que el operador lo tacha de inverosímil. Significa lo que no controlé o no vi, pasa a ser verosímil, a pesar que el dato es erróneo. Los controles automáticos tratan de emitir un poco lo que hace el operador, pero también son incompletos por sí solos, porque tienen las falsas alarmas que le provocan mucho trabajo a todo el mundo, ¿no? Como los falsos negativos y los falsos positivos. Entonces, la meta de la verosimilitud probabilística es unir estos diferentes controles de calidad. Por un lado, el resultado de los controles automáticos y por el otro lado, el control del operador. Lo que se quiere, o lo que se hace aquí, es que los resultados de los controles automáticos entren a esta evaluación de calidad del dato según la fuerza del control. O sea, ¿cuánto me pesa este control? ¿Es un control bueno porque me genera pocas falsas alarmas? Entonces es fuerte. ¿Es un control malo que me genera muchas falsas alarmas? Es un control débil. ¿Cuál es el concepto como general de la verosimilitud probabilística? Hablando de un 0.2. ¿Qué significa? Significa que 20% de los valores de medición fueron comprobados y 80% de los valores fueron rechazados o corregidos. Se puede decir que es la probabilidad de que un dato sea marcado como correcto. Ahora, voy a hacer un ejemplo un poco más concreto, que creo que ayuda. A mí me costó un montón entenderla, creo que ahora ya la entendí. Tenemos otra vez la mascota de Meteor Swiss, el Tigan, que tiene una verosimilitud previa que se mide a través de cuántas veces, o sea, del total de datos registrados, cuántos han sido incorrectos en el pasado. En este caso, 1 en 670 mediciones ha sido inverosímil. Por lo tanto, el dato del Tigan tiene una verosimilitud previa, del 0.99. Se sitúa a este lado del gráfico. Luego, ¿qué pasa si el mismo dato que tengo, tenemos la estimación previa? Ahora lo hacemos pasar por un. El dato falla el test de rango fijo, que tiene una especificidad de 100%. La medición falla el control de rango fijo y se le cae la verosimilitud al 100. No puedo usar eso. Ahora tenemos otro control, tenemos el control de consistencia. Ese tiene una tasa de falsos positivos de un 0.014%. Nuestro dato, que venía con una verosimilitud previa del 0.99, baja a un 0.62. Esta es la verosimilitud posterior. Ahora viene lo interesante. Combino dos controles, o más de dos, pero en este ejemplo van a ser dos. Combino el control de consistencia que vimos delante, con su tasa de 0.014% de falsos positivos, y el control de variabilidad mínima, que tiene un 0.0015% de tasa falsos positivos. Este tiene mucho menos falsos positivos, por lo tanto es un control mucho más fuerte. ¿Qué pasa con mi dato? La medición falla el control de consistencia y el control de variabilidad mínima. Su verosimilitud posterior cae al 0.0026, o sea, es casi nulo. Ahora, ¿qué pasa si tengo un dato que falla un control? Digamos el primer control, ¿no? Y tenía una verosimilitud del 0.62. Pero el operador técnico lo ve y dice, no, pero este dato está bien, porque es, digamos, un extremo, ¿no? Como estamos en el cambio climático, temas muy específicos. En ese caso, primero, por el control baja al 0.62, la verosimilitud probabilística, y luego por la corrección del operador sube al que la corrección del operador siempre va a pisar los controles del dato, porque tiene una especificidad de 100% y también una sensibilidad de 100%. ¿Cuál es el uso de la verosimilitud probabilística o cómo se puede usar?
Estoy segura que ustedes ya tienen ideas cómo se podría usar o implementar. Bueno, tenemos límites definidos. El usuario de nuestros datos puede establecer por sí mismo qué calidad de datos necesita. Puede decir, bueno, yo me voy a situar aquí y quiero todos los datos que me vengan más o menos de este nivel hacia adelante. También podemos categorizar los datos. Tenemos MeteoSwiss proporciona las categorías de calidad de 3 o 5 niveles internacionales. Lo otro que también es un uso muy práctico es el factor de calibración como entrada de cálculo, cuánto peso le doy al dato según su calidad. Entonces, resumimos un poquito, la verosimilitud probabilística es como los puntos más centrales a recordar. La verosimilitud previa estima cuán verosímil es un valor sin haberlo controlado previamente, netamente del total de los datos y sabiendo cuántos han fallado en ese censo, ¿no? La verosimilitud posterior es un dato que se calcula a partir de los resultados de los controles. Controles fuertes influyen fuertemente en la verosimilitud, controles débiles menos fuertes. O poco. Hay algunos controles no tienen casi nada de información. La vulneración del control de rango fijo baja la verosimilitud sin discusión al 0. En la confirmación por el operador del valor correcto la sube. Eso es como la verosimilitud probable. Ahora voy a hacer un pequeño resumen sobre los puntos a recordar. Toda la presentación sé que ha sido harta información. Y luego también lecciones aprendidas por MeteoSwiss. Hay que recordar que en el sistema de gestión de datos de MeteoSwiss, el mejor dato está disponible siempre a toda hora. Significa que si yo tengo un proyecto de investigación científica y extraigo una serie de datos, tengo que guardar esta serie de datos, porque el sistema se está actualizando constantemente. Entonces, ¿qué pasa? 2 o 3 años después ya no es la misma serie de datos. El dato siempre y solamente editado a nivel base. No podemos editar agregados. Lagunas muy grandes en el nivel base se imponen a nivel diario y mensual. Esto antiguamente parece que no era así, me explicaba mi Débora. Lagunas a nivel base de granularidad baja conllevan a agregados faltantes. ¿A qué va? Que si tengo muchos datos que faltan de 10 minutos, el agregado de la hora no me lo permite. Hay un cierto límite, no me pregunten cuántos datos son, que no lo sé, pero Débora sí lo sabe. Las informaciones de interpolación y verosimilitud se guardan junto a los datos. Así tenemos un rastreo de qué ha pasado con el dato, qué control de calidad ha fallado, cómo se ha modificado a lo largo del tiempo. Los datos controlados nunca son exentos de errores. Y esto es importante de comunicarlo a todos los usuarios de datos, sea internos de MeteoSwiss, que siempre hay discusiones obviamente, sobre todo los que quieren los datos real time para los pronósticos o los modelos, pero también hacia los usuarios externos, clientes que usan los datos. ¿Qué lecciones a lo largo de la existencia de MeteoSwiss han aprendido? Lo mejor que se puede hacer es integrar todo en una base de datos, porque eso garantiza la consistencia. Si hay 2 bases de datos, hay que ver que se sincronicen, que no haya una copia aislada de la otra y que no se plasmen los controles de calidad. Es muy importante mantener una colaboración estrecha con los técnicos. La comunicación tiene que ser bidireccional, tenemos que trabajar en conjunto porque nuestra meta final es entregar buenos datos meteorológicos a los usuarios. Bueno, esto lo saben mejor ustedes que nosotros, mantener buenas relaciones con los observadores. Cuando uno llama, puede preguntarle, el observador va a ser mucho más prolijo, como dicen acá en Argentina, de facilitar la información. El conocimiento profundo de los errores posible permite diseñar adecuadamente los controles. Es decir, si yo sé lo que puede fallar, también puedo diseñar un control que me detecta este fallo, ¿no? Lo que yo creo que no es un punto muy fácil, ¿eh? Es como leer un poco café. Procesos estandarizados para la edición de los datos. ¿A qué va esto? Esto va en el equipo que trabaja en la herramienta manual, ¿sí?
cómo trabajan ellos los controles manuales de calidad. ¿Qué tratan de hacer? Necesitan capacitaciones regulares, que todos hagan las mismas, o sea, que sigan el mismo esquema de trabajo. Existe en MechoSuisse una rotación diaria de los operadores para identificar las formas diferentes de editar un dato, ¿no? Porque no todos editamos de la misma forma, la toma de decisiones es subjetiva. Y además tienen discusiones semanales sobre distintos casos, como para que estén todos al tanto de cómo ha editado el otro el dato o cómo ha tratado un caso específico. Bueno. Ahora no me funciona. Bueno, hasta aquí llegó la presentación. Se supone que vendría un quiz con un código QR, que se lo facilito en un segundo si quieren participar. Es sobre todo para nosotros tener como una línea de base cuál es la realidad en los distintos países sudamericanos y también obviamente con un cierto enfoque en el proyecto de Nandes Plus para poder ver en dónde podemos profundizar más en los siguientes talleres en los años que vienen y poder trabajar más eficiente con eso. Se pueden tomar unos 5 minutos de pausa y luego la ronda de preguntas con ¿vale? Muchas gracias. Perdón, te lo puedo pasar el... A ver si salimos de otro, online lo tienen como link, ahí se pueden Mientras tanto, el café, que aprovecharía tanta bondad. Creo que más o menos conectar ellos. Por favor, no hace falta que viene esto para poder llegar. Está conectado.
A ver. Christian und Deborah, hört ihr mich? Gehört gut, ja. Ja, super. Hat es funktioniert mit dem Einloggen? Tut uns leid, wir haben es gestern zwar getestet mit meinem PC, aber irgendwie ist da etwas falsch gelaufen. Aber ich glaube, wir haben euch einloggen und haben hoffentlich einen Großteil nachverfolgen von der Presse. Ja, genau. Wir sind halt ein bisschen spät gewesen, weil wir nicht gewusst haben, was jetzt der Stand ist, ob es nochmal einen Link gibt oder nicht. Ja. Aber Ja, das ist ja klar. Dann nachher, also ich denke, der meiste Inhalt wissen wir ja, was präsentierst, darum macht es nicht. Ja, und der erste Teil ist wirklich nochmal so ein Recap über die Stationen und wie es funktioniert mit Michi, also der ganz technische Teil und eben so die Kommunikation zwischen den Bereichen. Und nachher, ich nehme mal an, ihr seid sehr wahrscheinlich so, als ich schon über Datenqualität habe reden, sind sehr wahrscheinlich schon dabei gewesen. Das ist der letzte Ja, das ist schon ein bisschen vorher sogar schon. Ja, sogar, dort, okay. wo du erzählt hast, mit dem Michi und dem Guido und so. Okay. Genau. Okay. Gut, wir probieren es. Ich bin mega gespannt, wie die Modalität das funktioniert mit Übersetzen und Wiedergeben. Ich denke, wir probieren es einfach und sonst müssen wir halt irgendwie auf Englisch switchen oder halt so, wie wir es machen am besten. Ich frage noch schnell, ob wir zuerst Leute, die vor Ort sind, zu Wort kommen lassen und dann die online zugeschaltet sind. Wir haben über 80 Leute, glaube ich, also vorher sind es zumindest um die 80 gewesen, die zugeschaltet sind. Es könnte doch ein paar Fragen geben. Ja, ich denke auch, es ist meistens einfacher mit den Leuten vor Ort. Da kann man doch mal so starten und dann können wir es auch ein bisschen rein. Wir auch. Und dann kann man nachher die Leute nehmen, die virtuell sind. Okay, super. Dann machen wir es so. Ich tue noch schnell abchecken, ob wir losgehen und dann gebe ich euch das okay. Ist gut. Ich tue mich muten. Ich tue mich nochmal entmuten, wenn es losgeht. Super. ¿Puedo compartirla más también? O sea, puedo compartirla, está como está reflejada. Sí, está bien, porque no es así. Porque así. ¿Quieres enviar? Sí, pues hacemos una versión de la cámara. Sí, pues Also, Deborah. Okay, Deborah und Christian ist Ahí seguimos. Bueno. No sé si hay que. ¿Está bien así con la pantalla o tiene que la comprar? ¿Está bien así? Ok, súper. Aquí, bienvenidos a Christian Sieg, que es nuestra especialista de RTC, que son esos modelos estadísticos que vieron en la presentación, y Deborah van Weidenberg,
que es nuestra especialista de todo lo que es control de datos, también la que desarrolló la herramienta ITS. Vamos a hacer el siguiente seguimiento. Vamos a primero responder las preguntas que está en público, para hacer un poco más fácil de la logística, y luego vamos a pasar a hacer y tomar las preguntas que estén online. Voy a traducir cortito, un segundo. Also, Christian und Deborah, wir machen es folgendermaßen. Wie wir vorhin gesagt haben, werden wir zuerst die Fragen vor Ort besprechen und nachher die online. Ich sage es dann nochmal, damit ihr wisst, wo. Ist gut? Super. Ok, por favor, planteen sus preguntas si tienen. Bien. Es simplemente va para vos la pregunta, no creo que sea necesaria una especialista, pero bueno. Simplemente me interesaba saber cómo era entre los operadores técnicos y los operadores de control de los datos. O sea, ¿son parte de una misma área de MeteoSwiss o están ubicadas en diferentes áreas, los que manejan la red y los que hacen el control del dato? Voy a explicarles a ellos, pero te lo voy a... Er hat mich jetzt gerade gefragt, wie unsere technischen Mitarbeiter und die von der Datenqualität aufgestellt sind, also wo sie sind, Bereiche. Wenn es für euch okay ist, würde ich die Frage beantworten. Ich glaube, das habe ich nur Background. Ist gut? Ok. Sí, en MeteoSwiss tenemos distintas sedes. Tenemos la sede en Zürich, donde estoy trabajando Joel y yo, y ahí tenemos dos técnicos que se encargan de esas 100 estaciones y están sentados al lado de nosotros. O sea, es cosa de caminar y decirle, hola, Miji, ¿cómo se va? Mira, a mí que el Tigan me está fallando, por favor, dime, explícame lo que está pasando, has hecho un cambio, bla, bla, bla. ¿Cómo es? Okay. Y la otra sección central de los operadores técnicos está situada en Higher, donde también calibran los instrumentos, donde está el laboratorio, todo lo que se hace acá abajo, donde está el canal de viento, eso está en Higher. Y eso ya nos queda 2 horas y media de camino. Pero también hay un intercambio constante ahí para ver cuál es la situación de los sensores, cómo se... Okay. ¿Pero tienen el mismo jefe? O sea, ¿es parte de una misma voz? Vos y yo y los dos operadores. No, tenemos jefes diferentes. Sí. O sea, yo soy parte de lo que llamamos MDS, que es Mediciones de Datos Superficie, y Joel el de MDI, que es Mediciones y Datos, Integración de Datos, tiene que ver todo con el PDH, cómo se integra el dato al banco de datos. Y Miji y Ido, técnicos, son parte también de MDS, pero de los técnicos, y ellos son asociados a los de Bayern. Sí, ¿otra pregunta? Sí, por favor, Martín. Vamos a mostrarte sobre esta calidad del proceso sobre una estación en particular que está mejor. ¿Cómo cambia el proceso en la mirada de los datos cuando vos tenés observaciones que miden una vez por hora o una vez cada 6 horas y otra cada 10 minutos? Sí. Deborah, das ist eine Frage für dich. Genau. Es ist nicht schwierig. Es geht, Martina würde gerne wissen, wie man vorgeht, wenn man Messungen von unterschiedlicher Granularität. Wir haben ja das Thema schon mal gehabt, wo wir darüber geredet haben, dass wir ja manuelle Messungen können mit Tageswert, also mit der Grad von Tageswert zu vergleichen. Ja, wir mischen ja so ineinander rein, dass wir quasi von denen, die höher aufgelöst sind, also Aggregat bildet, halt auf die Stufe von der manuellen jetzt in dem Fall, und sie dann quasi Basiswert von der manuellen mit dem Aggregat von der automatischen vergleichen. Oder das ist das, was du dort mit dem Baum gezeigt hast. Dass einfach wichtig ist, dass man bei den Automaten dann, wenn man bearbeitet, wieder nach unten geht. Tiene que ver, ¿se acuerdan del árbol de agregación que teníamos? Lo que se hace aquí es, se compara el agregado del dato de mayor, o sea, de una resolución más alta temporal, con el agregado, por ejemplo, de hora o diario de una medición manual.
sea, ¿cómo lo explico? Yo mido una vez al día la precipitación y lo comparo con el valor diario de una medida de precipitación diaria. Entonces se comparan las distintas metodologías, datos que se obtuvieron con distintas metodologías al mismo nivel temporal. No. Hay que tener el desagregado más pequeño. Claro, El tema cuando no lo tenés. pero tú no separas la medición diaria manual en agregados más pequeños, o sea, no la divides, sino tú simplemente tomas el nivel base de tu medición manual y la comparas con la agregación de tu dato automático. Claro, pero cuando todo un nivel base, cada 6 horas o cada 1 hora, como cambia los controles que vos podés hacer, los límites que ponés y la mirada que tenés sobre los datos cuando tu unidad es grande, más grande que en vez de más pequeña en tiempo. Claro. No sé si me comprendemos. No, creo que no vamos a entender. Tu base de medición es cada 1 hora, a veces es cada 3 horas, a veces cada 6 horas. Entonces, bueno, pueden tener unidades más pequeñas que la observación que vos tenés. Claro, o sea, tú partes de que ustedes no tienen en el fondo mediciones de 10 minutos. Claro, Claro, ok. va cambiando. Sí. Was Martina da sagt, oder meint, Sie haben ja die Situation, dass alles manuell gemessen wird. Das heisst, Ihre zeitliche Auflösung ist eigentlich Minimum stündlich, aber Sie haben auch Unterschiede. Es gibt solche Messungen, die Sie alle 3 Stunden haben, dann gibt es solche, die Sie alle 6 Stunden haben, einmal täglich und stündlich. Gibt es da einen Ansatz, wie man mit dem umgeht? Das ist jetzt mehr so eine Ideensammlung. Ja, eben eine Möglichkeit ist, dass man quasi aufs nächste gemeinsam höher geht. Oder ja, eben Niederschlag auf Tage, auch wenn man es stündlich hat, oder halt auf vierteltäglich. Oder wenn du stündlich jeweils das Maximum von der Stunde hast für die Temperatur und bei einem anderen hast du halt alle 3 Stunden das Maximum. Du kannst ja sagen, dass der, der alle Stunden hast, dann halt auch auf alle 3 Stunden schaust. Aber das ist sehr individuell natürlich, je nach Messung. Ella dice que en verdad habría que hacer el control al nivel más alto de temporalidad, ¿no? O sea, es decir, si tengo un dato de 1 hora cada hora y tengo otro cada 6 horas, entonces lo que yo voy a comparar en un control es cada 6 horas, independiente de cuántas veces he tenido antes. Ahora, la implementación técnica, propondría que lo veamos de una forma más así, 1 a 1. A lo mejor ellos tienen ideas. Vale. ¿Alguna otra pregunta? Vale. Yo tenía una duda por el tema de interpolación, si eso lo hicieron por una solicitud, digamos, externa. Nosotros acá no hacemos interpolación, entendí también igual que cuando tenés muchos faltantes tampoco interpolan, pero la pregunta es si lo hacen y ese dato pasa a ser un dato que pegan en otro servicio, y si lo hacen para todas las variables o para... Voy a tratar de a poquito porque si no me cuesta traducir. Har någon målat fråga för utbildningen? Bist du da, Deborah? Ja, ich bin da. Ah, super. So, genau, es geht um Interpolation. Und zwar hat Maro gerade gesagt, dass sie eigentlich nicht interpolieren. Und sie wollte wissen, ob die Interpolation quasi wie von extern gefordert worden ist, also ob das wie heißt ein Anspruch ist. Und andererseits würde sie gerne wissen, wie sich quasi die Interpolation zwischen den Variablen ein bisschen unterscheidet, also ob es einen grossen Unterschied gibt oder nicht. Ja, also das Erste, gefordert in dem Sinn, je nach Kundengruppe würde ich jetzt sagen, es ist halt so, bei uns ist es früher noch so gewesen, man hat alles interpoliert gehabt, man hat also quasi wie einen Standard gehabt, wo man
wo man dann so weitergezogen hat. Im Gegenteil, man ist sogar hingegangen, dass man heute ja nicht mehr alles interpoliert, sondern die Lücken zulassen, zum Teil. Also es ist sogar, eher man ist ein bisschen vom alles interpolieren dann weggekommen. Die Interpolation ist aber vor allem auch wichtig, wenn du Aggregat rechnest. Oder du hast ja, wenn du Lücken hast, hast du immer das Problem, wie bilde ich das Aggregat? Du kannst sie unvollständig machen oder du kannst die Lücke interpolieren und das Aggregat dann rechnen. Und es ist immer ein bisschen das Abwägen, wie viele Lücken darfst du noch haben, dass das Aggregat eigentlich überhaupt noch rechenbar ist. Ja, weil eben das ist was ich in der Präsentation gesagt habe, ist, dass man kann nicht, es gibt ja einen Punkt, wo wenn zu viele Daten nicht rum sind, die dann nicht mehr interpoliert werden. Oder Genau, dann fehlt der Wert für die Klimaanalysen, oder? Und dann ist es natürlich ein Bedürfnis. Ok, gut, ich tue schnell übersetzen. Esto, como dicen en Medios Suisse, siempre adhesión de forma histórica. Un poco ellos han hecho interpolaciones desde un principio, siempre en los bases de datos. Entonces, en la base del dato. Lo que pasa hoy día, en verdad, están haciendo como el camino un poco al revés. Ellos están permitiendo que haya más lagunas de datos, están interpolando a niveles más altos, saltándose en ese sentido el nivel base. Antiguamente ellos interpolaban cada 10 minutos en base. Y este sistema, el sistema anterior no lo permitía. Y sí hay como un requerimiento externo, estábamos justo hablando de eso, porque en la presentación, no sé si se acuerdan, hubo el tema de si hay muchos datos faltantes en un nivel base, puede ser que el agregado no se calcule, ¿no? Entonces, hasta cierto punto se interpola y se calcula el agregado. Hay un límite donde se dice, ya, estos son demasiados datos y el agregado va a ser un poco un invento, entonces eso se elimina. Y ahí sí viene el tema con la petición por el lado de climatología, porque ellos quieren esta serie de datos como para calcular sus productos. Por ahí viene motivado externamente. Jetzt kannst du noch kurz auf die Variablen eingehen. Wenn du willst. Ja, ist natürlich sehr unterschiedlich. Ja. Sehr stetige Variablen wie Druck sind wahnsinnig einfach. Niederschlag und Wind zum Beispiel sind sehr schwierig. Okay. Und es ist halt auch, je zeitlich höher aufgelöst, je schwieriger wird es. Darum ist ja das auch, dass man aber eine gewisse Lückengröße dann auf Tage oder sogar Monate gehen, oder weil die Unsicherheit kleiner ist. Ok, ella dice que también cuando más detalle o resolución temporal hay, más difícil se hace todo el punto de la interpolación, ¿no? Y sí, las interpolaciones son muy dependientes de la variable, porque para variables constantes, la temperatura, la presión, se pueden hacer interpolaciones fácil, pero ya variables que son que cambian mucho, y hay mucho cambio como la precipitación o el viento, ahí se complica. No sé si te respondí la pregunta, ¿sí? ¿Alguna otra pregunta del público? Yo tengo solo una de controles de calidad y la flexibilidad, si, más allá de que creo que va a llevar más tiempo, solo cortita. Si cuando hicieron el estudio para generar esto de la verosimilitud, también decidieron eliminar controles que no eran efectivos. Cuando había 10 controles y eligieron quedarse con un set más chico. O no, sí, con lo mismo. Gracias. Das ist eine Frage für beide. Der nachfragt, wo man quasi die ganze Statistik gemacht hat über die verschiedenen Qualitätstests, ob man dann auch gewisse Tests einfach rausgeschmissen hat. So ein bisschen wie gross der Anteil war von dem Test, den man eliminiert hat, weil das verpasst. Soll ich? Genau, also einerseits hat es Tests gegeben, wo man gesehen hat, die sind zwar aufgenommen, aber die haben gar nie ein Testresultat produziert. Sie sind einfach inaktiv gewesen. Oder einfach nicht, sie haben nie einen unplausiblen Wert gefunden. Und bei vielen von denen hat man gesagt, die kann man auch abstellen, weil es einfach ein Aufwand ist, der keinen Ertrag hat. Ganz kurz übersetzt. Mhm. Era test que, por ejemplo, corrían, pero no daban resultados. O sea, que en verdad no tenían, eran imprevisibles constantes. Y eso se... O sea, optimizaron también el sistema. Sí.
Y ahora va a seguir por la respuesta. Ok, ist gut. Und dann hat es Tests gegeben, die sehr viel Fehlalarm produziert haben. Und wenn immer möglich, hat man versucht, den Test zu verbessern, dass das Verhältnis zwischen Fehlalarm und echten gefundenen Problemen einfach besser wird, also Kosten-Nutzen-Verhältnis besser wird. Aber wenn man einfach müssen sagen, egal wie man den Schwellwert setzt, die Fehlalarm dominieren einfach, dann hat man teilweise auch dort entschieden, dass man einen Test abstellt und dann probiert, einen neuen Test zu entwickeln, wo das gleiche Ziel eigentlich hat und hoffentlich dann besser Performance erreicht. Había tres que también se notaba que generaban mucho falsas alarmas y cuando se pudo se trató de mejorar el test, o sea, de arreglarlo, pero también se hizo siempre una estadística entre si se uso y el costo del test, o sea, cuánto me sirve y cuánto no me sirve. Y cuando ya no se podía arreglar el test en sí, se diseñaron nuevos tests que llevan a la ¿sí? Muchas gracias. Venga. Willst du noch etwas anfügen? Deborah? Nein, ist gut. Ok. ¿Alguna otra pregunta? ¿Cuánto es el nivel de... Vos dijiste que las bases de datos constantemente van actualizándose porque se van revisando, pero ¿cuál es ese... Desde un dato que se produce en un instrumento, se controla y pasa y es aceptado sin ningún cambio? ¿Cuál es el nivel, no sé cómo llamarlo, de intervención en esa base de datos? ¿Cuál es el nivel de datos que son tenidos que corregir, interpolar, tocar? ¿Hay un porcentaje para en la base de datos de ustedes? Versucht zu erklären, ich hoffe, ich habe es richtig verstanden. Debian würde gerne wissen, wie hoch der Prozentsatz von Daten ist, die quasi manipuliert werden. Ob sie jetzt interpoliert oder korrigiert. Gibt es da eine Zahl? Also gibt es irgendwie... Ja, gibt's. Ist sehr abhängig von der Variablen. Also Niederschlag hat viel mehr wie jetzt beispielsweise Temperatur. Aber da bewegt sich so von 0,2% bis vielleicht 1. Also es sind sehr wenige. Depende un poco también de la variable, porque la temperatura menos, ¿cómo se llama? Le afecta menos, digamos. Pero en verdad el nivel es bajísimo. O sea, la seña que hizo Joel es representativa, es 0,2-0,1%. Sí, por eso yo siempre digo que nuestros SWIS están en el nivel donde tratan de mejorar del 98% el 0,2% para llegar a perfección. Como para que estén un poco en relación con trabajar. Sorry. Isabel, etwas ist vielleicht noch wichtig. Das ist bezogen auf Automatenmessungen 10-Minuten-Wert. Es ist natürlicherweise so, dass manuelle Messungen, die weniger häufig natürlich auftreten, jeden Tag, viele höhere Quoten an fehlenden oder falschen Messungen haben. Auch weil es weniger sind. Aber dass das nicht eine unrealistische Ding ist. Also das ist wirklich, wenn du 144 Werte am Tag hast. Natürlich nur 3 hast und einer fehlt, sind es 30%. Oder? Das stimmt, ja. Also das ella me indicó algo que es importante. Hay que recordar que todos estos datos son automáticos, entonces tenemos una cantidad de datos mucho mayor. Entonces, si fallan 3, es un porcentaje mucho menor que si tengo 24 observaciones al día y me fallan 3. ¿no? Claro, el porcentaje relativo con el número de datos. Danke por das wollte ich noch no sé si Martina. ¿Cuál es el perfil profesional del analista que cambia los datos? Que analiza los datos todos los días. María, ¿cuánto tiempo le lleva el trabajo diario? ¿Cuántas personas son? En línea con la de Martín. Okay. Das ist eine komponierte Frage, auch für Deborah, die Christian von eigentlich auch beantwortet, denke ich. Die Frage ist einerseits, was ist das berufliche Profil von der
Datenbearbeiter sozusagen bei Meteo Schweiz. Also das ist ein bisschen der professionelle Hintergrund. Und andererseits, wie viele Leute braucht es, in welcher quasi Rotation und Datenqualität sicherzustellen. Soll ich, Christian? Okay. Der Hintergrund ist sehr variabel. Im Prinzip sind die meisten sind Quereinsteiger, die einfach interessiert sind am Wetter und permanent in dem Sinne geschult werden. Also nicht ein Studium. Okay. El fondo profesional es muy variado. En verdad, lo que se necesita es interés en la meteorología y por ese lado ha entrado mucha gente diferente. Bueno, yo creo que ella estudió ciencias de, ¿cómo se llama? Del entorno ambiental, eso, gracias. Cristian, por ejemplo, es informático y no sé de las otras personas, no sé el caso. Pero te lo puedo, ¿le pregunto? No, para tener una idea si son, vienen de la meteorología, si son profesionales graduados de la universidad, eso. Sí, no necesariamente. Necesariamente técnicos. Sí. Deborah, sag mal schnell, sind alles jemand, der nicht studiert hat im Team von MDS, also technisches Lernen sozusagen, oder haben alle irgendeinen Hochschulweg? Nein, also die wirklich bearbeitet auf den Daten, die haben eigentlich alle keinen Hochschulabschluss. Es macht aber Sinn, dass natürlich eben Leute auch dabei sind, die das meteorologische und das technische Know-how haben, einfach zum die Schulungen machen, oder? Aber du musst sie natürlich auf das Level bringen, ganz konkret auf Datenkontrollen. Also es kann nicht jeder kommen, du musst sehr viel Erfahrung haben. Und was sehr ein wichtiges Know-how ist, wo du musst haben, ist quasi auch ein bisschen die Stationen kennen, die Gegend kennen, wo stehen die und so. Also mehr so die Hintergrundinfos sind wichtiger wie ein Hochschulstudium. But, sobre todo, o sea, principal, lo más importante es que tengan un conocimiento de las estaciones. Entonces también se toma gente de otras áreas y se los hace o se les enseña, se les capacita para trabajar en esto del control de datos. Yo creo que se puede decir que ¿cómo se llama? La receta para tener un buen suceso es por combinar las dos cosas. Gente que estudió meteorología y tiene el conocimiento y la visión global, combinado con personal técnico que también tienen una cierta afinidad con la meteorología, pero si puede ser, también tengan un conocimiento de las estaciones. ¿No? Eso sí. En relación con lo que preguntaban ellos, la pregunta que quería hacerte es, una vez que alguien ingresa a trabajar a Meteo Suisse en esta área, ¿cuánto tiempo necesita para estar formado en su tarea? ¿Cuánto tiempo pasa para que esa persona se vuelve poco independiente y que ya no necesita? ¿Por qué me río? Porque yo empecé en marzo a trabajar para Meteo Suisse. Yo siento como si estuvieses trabajando 5 años ya. Pero sí, le voy a reír. Es hat jetzt ein bisschen zu schmunzeln geführt, weil sie hat jetzt gerade gefragt, wie lange geht es, bis man quasi bei der Meteo Schweiz arbeiten und so ein bisschen das Ganze verstehen. Aber ich habe natürlich grinsen, weil ich ja erst seit 6 Monaten dabei bin, aber schon das Gefühl habe, ich sage immer schon 5 Jahre dabei. Genau. Willst du jetzt eine Antwort auf das? Ja, gerne. Also ich bin 18 Jahre dabei und habe das Gefühl, ich habe immer noch nicht ausgelernt. Aber was ist es so, also wenn jetzt etwas Neues bei dir im Team anfangen würde, ab wie viele Monate würdest du erwarten, dass die Person mehr oder weniger auch Arbeit kann verfügen? Kommt auf den Background drauf an. Wenn natürlich jemand schon sehr viel meteorologisches Wissen mitbringt, oder, dann geht es wie schneller. Wenn jemand von vorne muss sich reindenken, geht es natürlich entsprechend länger. Unsere Hochschulpraktikanten, die haben dann so, wie man sagen, nach
nach 2 Monaten haben sie allein Bearbeitungstouren übernommen und einfach immer so ein bisschen jemanden in der Hinterhand gehabt, zum Nachfragen, wenn etwas gekommen ist, wo man noch nie gesehen hat oder so. Bedingt halt einfach, also ich glaube, das Wichtigste ist, dass man merkt, wo man ansteht. Weil du kannst sehr viel Schaden anrichten auf den Daten, wenn du einfach irgendetwas machst. Ich glaube, das ist fast das Wichtigste. Yo lo Setza. Ella se reía al comienzo porque decía que estaba trabajando desde 18 años en Suiza y aún tiene la sensación que no sabe. Pero no, yo ahí le resumí y le dije, bueno, pero cuando alguien empieza a trabajar de cero, ¿de cuántos meses esperes que esa persona trabaje de forma autónoma? Y ella me decía, depende mucho del trasfondo de la persona. Si ya tiene una idea de la metodología o si hay que empezar de adelante. Y ahí se refirió a son los chicos que hacen pasantías de la universidad, y pienso que son en cuanto al fondo meteorológico, ellos después de más o menos 2 meses empiezan a hacer lo que llaman tours de edición del dato, o sea, de control de datos, pero siempre con alguien que está ahí en caso de preguntas. También remarcó que es sumamente importante que las personas que hacen esto realizan cuando algo se les sale del control o no pueden resolver el problema. Que en ese momento vayan a las personas con más experiencia, porque ni funciona el sistema del ITSI, si hacen cosas erróneas, le hacen un tremendo daño a toda la base de datos. Está todo, o sea, el ITSI está conectado en vivo, se puede decir, con el DDH. Lo que yo cambio en el ITSI se sale del DDH. Por eso yo también siempre tengo terror al ITSI para ir a mirarlo. No hay que guardar nada, sí. Si entendés el cambio de un instrumento que por la calibración del instrumento vos tuviste que reemplazarlo, pusiste otro en campo y encontrás un salto en ese por cambiar el instrumento, porque uno se degradó y el otro vino desde el laboratorio y le vas a creer a ese. ¿Cómo manejas ese salto? Al principio va a ser considerado probablemente hasta incluso no pase un control de calidad y te dé un warning. ¿Cómo manejas la corrección hacia atrás de los datos que produjo la descalibración de ese sensor en el sensor viejo? Vraag van Milian gaat de kalibrering van een sensor indirect. Het gaat daten, und zwar fragt wenn man einen Sensor hat, wo man wird kalibrieren oder austauschen mit einem frisch kalibrierten, dann kann es sein, dass der Sensor quasi Hälfte hat oder irgendeine Daten nicht mehr so hochwertig gemessen hat. Und dann will der wissen, wie man mit dem Sprung umgeht, wenn man quasi den neuen Sensor, der gut kalibriert ist, installiert und Daten wegnimmt, wie man dann zurück korrigiert. Ich glaube, das ist jetzt meine Annahme, ist, dass ein Sprung sehr wahrscheinlich gar nicht hat, weil wir ja jährlich den Unterhalt machen und sehr wahrscheinlich gar nicht so Degeneration, kann man sagen, von der Messung stattfindet. Wie seht ihr das? Ja, also wir haben selten riesige Sprünge, wenn man das Messgerät wechselt. Bei der Feuchte kommt es immer wieder vor, dass eine viel zu feucht ist und wenn man neu installiert, ist es wieder weniger feucht. Wir tun dort eigentlich nicht rückwirkend korrigieren, auch wenn wir das Gefühl haben, es ist jetzt quasi vorher ein bisschen schlechter gewesen und jetzt besser. Die Drift nimmt ja dann die Homogenisierung quasi raus. Das ist ja die Aufgabe von der Homogenisierung. Wenn wir jetzt das Gefühl haben, ein Geber ist wirklich ganz, ganz schlecht, bevor man getauscht hat, dann gehen wir manchmal auch hin und tun wirklich Daten unterdrücken. Das nicht mehr Windverdreher wäre noch etwas, oder? Die kann man korrigieren. Ja, genau, Windverdreher kann man korrigieren.
Isabel, du bist noch gemutet. Ist jetzt gut? Ja. Also ich tue jetzt schnell antworten, mit dem sonst vergesse ich die Hälfte. Eso, cuando cambia uno, un sensor por el otro, por lo general los datos o la serie de datos no se degenera tanto como para tener que corregirlo directamente en la calidad del dato. Ahora, lo que pasa es cuando ellos ven que un sensor está funcionando muy mal, sí, por el lado de la calidad del dato, pueden suprimir el dato. O sea, pueden bloquearlo en el fondo, decir que este no sale, este no se usa para la recalculación, no se usa para los agregados. Pues, también eso lo pueden hacer en el ITSI, bloquear un dato para que no se vuelva a recalcular. Como los datos interpolados, los bloquean para que cuando corra la nueva agregación no te borren. Y si hay como un drift, o sea, una tendencia muy pronunciada en el instrumento, esto se corrige en el área de homogenización. Entonces, se espera un poco que pase el tiempo y que la homogenización se haga cargo de eso y ahí se corrige. Sí. Lo que yo le decía adelante, o yo lo que agregué de mi lado, fue que yo creo o asumo que a través de la mantención regular anual, esta degeneración de la serie de datos no se, o sea, se da muy mínimamente, ¿no? Entonces, por eso yo creo que al tener una red automática es esencial la mantención. Porque Y buenos instrumentos. tener buenos instrumentos, pero sí no olvidarse que no es ponerlos ahí, dejarlos andar y volver en 5 años y creer que todavía está funcionando perfecto. Yo creo que eso siempre se olvida un poco. Perfecto. Quería ver, poquito, queremos ver si hay preguntas online. Okej, jetzt kommen Fragen online und ich gebe euch die dann weiter. Sí, perdón. ¿Quieres que lea las preguntas o que levante la mano y te le damos la palabra? Hagamos que levanten la mano y den la palabra. Sé que Janet está por ahí. Janet, no sé, abrir el micrófono y preguntar. La matemática como persona automática de nosotros, pero automática. O de lo normativo del manejo de esto. Pero sí se puede paralizar, se puede aprender de un mundo. Sí. O si no, leo la pregunta. Bueno, lee la pregunta y sí. La primera pregunta es: ¿qué tipo de control automático se aplica a la base de datos de una variable específica y pide un ejemplo? Entendí bien. Ella quiere tener un ejemplo de una variable específica de qué controles se le aplican. Yo creo que es eso. Sí, okay. Das ist eine Frage sehr spezifisch. Sie hätten gerne ein Beispiel von einem Parameter, wo man welche Kontrolle, also welche Tests laufen über einen spezifischen Parameter. Also so als Beispiel wüssten Sie gerne etwas. Also ein Parameter, wo wenig Tests drauf laufen. Ja, es sind wenig Tests, aber einfach, also ich glaube, Sie wüssten einfach gerne, was für Tests laufen, zum Beispiel über Temperatur oder was für Tests. Ich weiß nicht, ob ich das ein bisschen so sagen kann. Vielleicht etwas über die Menge der Tests. Christian. Ich kann ein bisschen zusammenfassen, ja. Oder auch Deborah, aber ich glaube grundsätzlich, wir haben ja die Dokumentation von den Tests, die laufen. Ich denke, die könnte man auch weitergeben. Es ist halt technisch. Habe ich schon gemacht. Low-Level. Okay, ja. Die haben sie. Aber um einfach mal einen Überblick überzukommen, so welche Art Tests das es sind, ist sicher informativ. Grundsätzlich orientieren wir uns ja auch an den Guidelines von der WMO für die regelbasierten Tests, also all die Klassen von Tests, Limiten, klimatologische Sprünge, Konsistenztests, gibt es auch Empfehlungen von der WMO, das ist sicher auch ein Hinweis. Es ist manchmal noch schwierig, ja genau, du mal übersetzen. La pregunta es un poco difícil porque habría que entrar en detalle sobre los tests y
tampoco tenemos el material visual como para poder explicarlo de forma fácil. Cristian resumió en el fondo que los test también se orientan según las recomendaciones de la ONM. Y lo otro que también me dijo es que tenemos un documento sobre todos los test, que el SMN ya lo tiene. Yo no sé si se ha compartido con el rector. Se verificó ese cambio en la parte de la traducción y eso lo después. Okay. Entonces el plan sería compartir este documento con el resto de los países. Ahora, si hay un interés específico, no sé, escuché el nombre nomás, no me enteré de qué país. Chile. Chile es. Sí. Ah, perfecto. No sé si se puede hacer en el marco de twinning, no sé si se puede hacer algo ahí, pero yo diría que eso lo hacemos directamente bilateral con el grupo de datos y yo hago la comunicación con los expertos. Muchas gracias. ¿Otra pregunta? Sí. La segunda pregunta es de Cristian Sosimo Aranda. Pregunta: la incertidumbre de medición y la corrección del certificado calibración de los sensores se utiliza en alguna parte del control de datos. La incertidumbre y el control de certificación. Ya. Okay. Creo que la pregunta es si el peso, cuál es el peso de la incertidumbre en una medición dada y, como decía, el certificado de que este instrumento es bueno ahora, como si pesa en algo, más allá de lo que comentaron antes. Okay. ¿Quieren agregar algo? Okay, de Frage geht auf quasi Kalibrierungswert. Und die Frage, die Sie haben, ist quasi Abweichungen von der Messung, also die Abweichung von einer Messung und Kalibrierungsinformation, also wie gut kalibriert das Instrument ist, die Information in der Qualitätskontrolle bei uns mit der Schweiz einfließt und zu welchem Grad. Ich glaube, man muss vielleicht unterscheiden, es gibt ja die Qualitätskontrolle von den Daten, es gibt ja aber auch die Qualitätskontrolle einfach von den Instrumenten, bei MDT, also der Luca macht zum Beispiel, der Luca Modulo. Und bei ihnen ist es so, dass sie teilweise für das Monitoring von den Instrumenten so Statistiken rechnen und dann nachher vergleichen mit Referenzen und daraus dann entscheiden, dass eine Intervention von einem Messgerät nötig ist. Das wäre ein Teil von der Antwort jetzt für die Instrumente. Ich könnte nachher noch etwas sagen zu den Daten. Mal willst du übersetzen? Ja, das stimmt, danke. Sí, por acá. Bueno, hay como dos partes con este tema de la calibración de los sensores, que la información de la calibración y la incertidumbre la manejan los técnicos en Bayer y ellos sí hacen estadísticas de cuán bien calibrado está el sensor y cuál es la incertidumbre que estamos teniendo. Pero también existe el otro lado, que ahora me va a explicar la otra parte de la respuesta. Der andere Teil ist, dass bei klimatologischen Tests oder den Tests, wo wir ein statistisches Modell lernen für die Daten, dort ist ja implizit ist ja das Verhalten vom Sensor drin. Also in den historischen Daten, zum Beispiel die Abweichung oder so, einfach der Spread, wo eine Verteilung hat, ist ja in dem Sinne in den historischen Daten drin und basierend auf denen kann man dann sagen, dass jetzt zum Beispiel ein aktueller Wert weit weg ist davon. Also das heißt, durch das, dass man einfach lernt aus den historischen Daten, was ist normal, lernt man eigentlich auch mit der gegebenen Kalibrierung, wie eng oder wie breit halt ein Sensor misst. Und dementsprechend ist dann eine Abweichung von einem halben Grad oder einem Grad zum Beispiel, ist dann viel oder ist dann wenig. Okay, genau. So fließt es auch ein. Ok. Él dice que sobre todo este aspecto de la incertidumbre y de la calibración de los sensores entra en el control de calidad de los modelos estadísticos. Que a lo largo de la historia del dato, de la serie de datos, se ve la influencia que tiene el sensor en la incertidumbre de la serie de datos. Entonces, de esta forma entra en los controles de calidad, pero no es que se le dé un cierto peso según la incertidumbre que tiene un sensor. Goed, wat je net zelf hier.
Für mich ist gut. Überhaupt noch etwas. Seguimos a la próxima pregunta. Leonardo Jiménez consulta si los módulos RQC y CI está bajo la licencia de código libre y dónde se puede encontrar la documentación de referencia. Okay. Christian, das ist für dich. Sie fragen, ob die Skripte von RQC frei verfügbar sind. Und ¿cuál era la segunda parte? Sí, documentación de referencia. Und ob es Referenzdokumentation dazu gibt. Ich werde langsam müde, ich merke, dass meine Übersetzung fließt nicht ganz so gut. Alles gut. Wir haben ja auch schon darüber geredet. Also, Ja. seit diesem Jahr hat ja mit der Schweiz den Auftrag, grundsätzlich ihre Software als Open Source zu veröffentlichen. Es gilt aber nicht rückwirkend, sondern nur für neue Projekte. Und eine Schwierigkeit ist noch bei diesen QC-Tools die Abgrenzung. Was ist eine Art generisch und allgemein und was sind Sachen, die spezifisch sind zu unserer Infrastruktur und darum auch sicherheitsrelevant. Und diese Sachen kann man nicht einfach veröffentlichen. Das sind einfach die Vorgaben. Und darum ist es nicht so, dass jetzt Telgel das ganze RQC, ICI oder einfach die ganze Daten Processing Chain jetzt schon veröffentlicht wäre oder man auch könnte. Sondern es wäre höchstens Teil davon, aber auch vermutlich mehr die Teile, die für sie auch relevant könnten sein. So weit sind wir aber noch nicht, dass die Sachen veröffentlicht wären. Grundsätzlich mindestens der methodische Teil wäre möglich. Es gibt ja teilweise Dokus zu dem, was wir haben. Es gibt aber auch andere Leute, die ja Softwarebibliotheken geschrieben haben zur QC von Bodendaten. Ich habe dir ja die TitanLib zum Beispiel erwähnt von Matt Norway, wo mittlerweile eine rechte Verbreitung gefunden hat, auch in anderen Wetterdiensten. Also für die nächste Zeit wäre das auch eine Möglichkeit, einfach dort schauen. Nochmal von diesen Tests von Matt Norway. Ich schicke schnell stecke den Link in den Chat rein. Ok. Lo que Cristian acaba de mandar es un link a son como script open de Matt Norway que se asemejan a lo que hacemos en NetSuisse. ¿Por qué? No podemos facilitar así nomás los scripts, porque los scripts tienen mucho que ver también con la seguridad de la infraestructura se llama digital de NetSuisse. Entonces no es cosa de llegar y facilitarlo. Lo que sí podemos facilitar es documentación sobre el método y a futuro existe esto de Open Source Data, que es un proyecto del gobierno de Suiza, que se facilitan el software, pero también los datos al público. Pero esto no va hacia atrás, o sea, no va hacia el pasado. Entonces los controles que tenemos hoy día de RQC no se van a facilitar, pero si llegan a diseñarse nuevos, eso probablemente a futuro se van a dar libre. Ahora también, no sé de qué país venía la pregunta, pero si es un tema que le interesa verlo en SCT y vemos que hay una necesidad en la región, lo podemos integrar ahí y estoy segura que Cristian nos va a apoyar, voy a desarrollar test, ver si se podría implementar algo como RQC en los distintos sistemas de control de calidad de la región. ¿Está bien? ¿Sí? Vamos, Cristian. Queda una pregunta más, no sé si Patricia Rojas quiere prender el micrófono y hacer la pregunta. Sí, no, era una pregunta que había formulado ahí por escrito. Era para saber por el tema de la interpolación de los datos. ¿Qué pasa con los datos que se dan, que están faltando en horarios en donde comúnmente se dan extremos? Por ejemplo, la temperatura. ¿Esos datos también se pueden interpolar? Se le escucha muy mal. ¿Puedes leer la pregunta? Sí,
¿Qué ocurre con datos que pueden ocurrir en horarios en donde se dan valores extremos? ¿Es conveniente interpolar o es mejor dejar la medición como sin dato nada más? Voy a preguntarle a Deborah sowieso. Deborah, das ist das Thema für dich. Es geht um Interpolation und zwar mit Blick auf Extremwert. Was macht man quasi mit Daten, die fehlen in einer Periode oder in einem Bereich, wo quasi Extremwerte möglich sind? Tun wir interpolieren oder lassen wir die Daten einfach so, wie sie sind und legen sie wieder an? Ja, das ist ein heikles Thema. Wir haben früher noch die Daten gar nicht angelangt. Irgendwann hat die Klimatologie uns... Alles gut, es hat nur gehalten. Sì, se non se non avevo... Deborah, bist auf Mute, du musst noch mal das Mikrofon einschalten. Ja. Ah, okay, super. Genau, wir haben zu lange haben wir Silo, bis es zu heikel war. Und dann hat uns die Klimatologie aber eigentlich darauf aufmerksam gemacht, dass da auch nicht so eine tolle Idee ist. Ja. Weil gerade wenn du so Rekordwertlisten anschaust oder irgendwelche Auswertungen machst, ist dann wie so ein fehlendes Ereignis, gibt auch ein falsches Bild, oder? Wenn du sagst, du hast einen Niederschlag, wo der Rang 2 wäre von der je gemessenen an dieser Station und der ist nicht gemessen worden, weil es eine Lücke hat und der taucht in der Liste nicht auf. Dann sieht es quasi aus, wie wenn es dort kein Rekord gewesen wäre. Und wir sind dann dazu übergegangen, dass wir die Rekorde gleich interpolieren, aber einfach sehr zurückhaltend. Also man versucht, wieder Rang zu treffen, aber jetzt nicht, möglichst nicht zu überschiessen. Aber es ist ganz ein kritisches Thema, ja. Es un tema delicado, ¿eh? Porque mucho tiempo también en Meteo Suisse no querían tocar los extremos, porque en verdad no querían influir en valores extremos. Pero en algún momento llegó el feedback del lado de climatología, en verdad lo que estaban haciendo tampoco estaba bien, porque estaban sacando, no estaban rellenando bien las listas de valores extremos, entonces tampoco reflejaba bien la situación, ¿no? Entonces lo que se hace hoy día, se interpolan valores extremos, pero lo hacen de una forma muy conservadora. O sea, tratan de, cuando evitar un valor extremo, lo tratan de evitar, y se trata de quedar bien normal, pero es para realmente también rellenar las estadísticas y reflejar la realidad. Espero que eso haya satisfacido la pregunta. Sí, por ahí un tema quedó muy claro. No rellenan tantos datos que me dio la pregunta que fue hoy, que la cantidad de datos dudosos también son pocas, entonces por ahí tampoco tienen tanta necesidad de completar datos. Claro, eso tiene razón, Maru, y hay que decir que, claro, nosotros tenemos una cantidad de datos increíble, entonces si se suprimen ciertos datos no es tan grave. En cambio, si acá tengo 24 observaciones al día, que es el máximo, y me faltan 10, influye mucho más. Was vielleicht noch wichtig ist, Isabel, dass natürlich die Werte als Interpolation müssen gekennzeichnet sein. Also sonst dürfen wir es nicht machen. Ok, eso es importante, punto. ¿Se acuerda que todos los datos que son manipulados en el IPSI se marcan como manipulados? Pues la interpolación también es uno de estos flags. Se pone, este dato está interpolado, entonces también para comunicarlo, ¿no? ¿Alguna otra pregunta online? ¿Estamos bien? ¿Hay alguna otra pregunta, duda acá o quieren irse todos al almuerzo? El almuerzo, ¿eh? ¿Sí? ¿Bien? Ok, muchas gracias. En todo caso, si tienen alguna otra duda o quieren saber algo más, no duden en contactarnos. Pueden contactar a Joel o a mí. Voy a poner por escrito la presentación al final de nuevo para que vean mi email. Si quieren saber más información sobre los temas.
Yo tengo una respuesta en el chat que hizo Isabel, tal vez lo puedo comentar para la gente que está ahí. Sí, yo La pregunta era cómo es la cantidad la cantidad o porcentaje de datos que pueden ser interpolados. Es definido en el data warehouse por cada variable. Y entonces yo puse unos ejemplos para lluvia y para temperatura. ¿Cuántos pueden faltar? ¿Cuántos valores de 10 minutos, por ejemplo, para agregar un valor horario o un valor diario? Es definido por cada variable en nuestro data warehouse. Muchas gracias, Joel. ¿Bien? ¿Terminamos? Muchas gracias. recordar mañana que le interese interpolación. Bueno, al que le interese homogenización, mañana la idea es ver eso, que era un poco la pregunta que decía Ariana. Si estás viendo una serie, se te está teniendo una claro, cómo hacer esos ajustes. Sí, y para los que están online, seguimos toda la semana con el mismo link, el mismo acceso, incluso el jueves por la tarde, porque en la agenda parecería ser que es de 10 a 16, pero en realidad es una sesión de 10 a 12 de Argentina o de 13 UTC a 15 UTC y de 17 UTC a 19 UTC. Son dos, el jueves está dividido en dos, una sesión por la mañana y una sesión por la tarde. En la mañana la versión de Fiore que va a dar Joel y en la tarde vamos a hablar sobre el rescate de datos. Exacto. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias a todos. Goed, we zijn klaar. Dank veel voor uw inzet. Ik hoop dat het goed is.